filosofía, con orientación en filosofía política y social, y bueno, alguna serie de diplomaturas, algunas de ellas relacionadas con metodología de la investigación. Cuando pensábamos un poco el seminario, taller, en principio lo pensamos de cara a profesionales que tienen alguna instancia de acercamiento a la vida académica, pero que no están estrictamente relacionados con la vida académica, es decir, que a veces no son investigadores o no son docentes, o a veces sí lo son, pero están dando sus primeros pasos en esta vida académica. También a medida que fuimos pensando y abriendo esta convocatoria, surgieron algunas otras demandas, para empezar a pensar, bueno, tips, herramientas, qué cosas tener en cuenta en el mundo del acercamiento a la investigación de alguna manera. Entonces, eh, entre hoy y mañana vamos a hacer un recorrido bastante grande y rápido de varios temas. De la gran mayoría voy a dejar algunas semillas, digamos, van a ver que vamos a pasar rápido, pero es porque si a ustedes les interesa, bueno, sepan que existe, se puede buscar más información, se pueden acercar a la universidad, quienes son docentes a sus unidades académicas, y nos vamos a detener un poco más en algunas piezas de escritura académica eh, que suelen representar algún desafío. Pero, digamos, no es solo escritura lo que vamos a hacer, porque no, digamos, en 2 encuentros de 2 horas uno no sale escribiendo, pero sí tratar de que sepamos qué tener en cuenta. Entonces, para no dilatar mucho más esta presentación, eh, quería mostrarles rápidamente un mapa del recorrido que tendríamos que hacer entre hoy y mañana. Como verán, es bastante ambicioso, pero como les digo, vamos a pasar rápidamente por muchas de estas cosas. Lo primero, vamos a hablar muy brevemente de algunas ideas de por qué la escritura académica nos interpela desde un lugar distinto a la escritura profesional. Después vamos a pasar, pero muy rápidamente, por los reglamentos institucionales que hay sobre la investigación y algunos otros aspectos institucionales. Esto, si bien algunos de ustedes no tienen un vínculo directo con la universidad, pueden encontrar quizás alguna herramienta que les sea útil y acercarse a ella, y por eso es importante conocerlo. Y por supuesto otros, y creo que muchos de ustedes, están vinculados desde algún ámbito docente o como estudiantes, y entonces también es importante conocer oportunidades de tener un vínculo formal con la investigación en la universidad. En ese sentido vamos a pasar también por las oportunidades de becas que hay. No nos vamos a detener en los detalles de becas, pero sí les voy a comentar cuáles son los reglamentos. Se los voy a dejar en un drive para que los puedan chequear, pero también que puedan estar atentos a toda oportunidad que aparezca en los canales oficiales. Y después sí vamos a entrar un poco más directamente en este mundo de la producción científica, ¿no? ¿Qué es esto de la producción científica? ¿Cuáles son los escritos o los productos que nos hacen presentar nuestras reflexiones y nuestros logros, de alguna manera, nuestras preguntas, en la comunidad académica? Y eso nos vamos a detener brevemente en artículos, ponencias, eh, también brevemente en algunas cuestiones de los informes, y en otras cuestiones que a veces son problemáticas, pero problemáticas por desconocimiento. Y entonces me parece que es necesario dedicar unos breves minutos a pensar un poco en problemas de plagio, que digamos, todos sabemos cuál es el plagio más burdo y más malintencionado, pero a veces hay otros tipos de coincidencias académicas eh, que pueden ser problemáticas y que podríamos cometerlas por error. Entonces, brevemente vamos a pasar por esto porque es importante. Algo que suele pasar mucho es que quienes alguna vez han presentado alguna ponencia
al tiempo llega algún mail invitándonos a publicar esto y parece una oportunidad de oro, y en realidad son lo que conocemos como revistas y editoriales predadoras, y eso puede deslucir mucho algo que llevó mucho trabajo, así que vamos a detenernos unos minutos en eso, y vamos a ver algunas otras herramientas o cosas que hacen a la vida académica y que a veces no conocemos porque no estamos exactamente en este ámbito todo el tiempo, como son los sistemas de citas, gestores de citas, bueno, una herramienta que es casi estándar hoy es el Google Scholar. Vamos a hablar un poco de las redes sociales académicas, y por supuesto del CBR, muy brevemente, porque quizás algunos de ustedes han aspirado en algún momento a algún puesto docente, eh, o algún tipo de trabajo de proyectos, y bueno, nos piden algo que tiene que ver con el CBR y no sabemos ni qué es. Entonces, como podrán ver, tenemos un paneo muy general, muy rápido, eh, pero la idea es que sepan que todo esto existe, porque cuando uno sabe que existe, uno se preocupa, se pregunta, y de ahí en más se puede echar a andar toda una maquinaria de preguntas, capacitaciones y demás. Pero primero hay que tener ese panorama. Desde ya, por mi parte, todo lo que quieran participar, excelente, abren el micrófono, no tengo ningún inconveniente, no hay ninguna formalidad al respecto, y si no, lo vuelcan por el chat. Les encargo, Damián o Esteban o alguno, si por ahí ve algo y yo lo omití, me avisa. Bueno, cuando pensábamos este espacio, y pensábamos en profesionales como principales destinatarios, lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿por qué un curso de escritura o de presentaciones académicas o producción científica a profesionales? Esto es porque en realidad toda persona que llega a la universidad ya sabe leer y escribir, es una competencia básica para entrar a la universidad. Y por supuesto, quienes son egresados de la universidad, en cualquier disciplina, ya tienen las competencias profesionales para la producción de su propia especialidad. Y bueno, quienes son aquí abogados, contadores, enfermeros, médicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, etcétera, etcétera, conocen perfectamente cómo manejarse en su ámbito, cómo hacer un informe ante un cliente, cómo hacer un informe en la administración pública, para su empresa, eh, cómo comunicarse con colegas. Y esto es porque obviamente quien es un profesional ya está formado. Eh, y aunque uno pueda tener dudas y siempre quiera seguir aprendiendo, hay un nivel de formación que está ya eh, incorporada. No obstante, muchas veces estas cuestiones o estos rasgos que tenemos en la comunicación profesional a veces no son exactamente iguales, y de hecho suelen ser muy distintos a los que tenemos en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito académico. Esto es porque el ámbito académico tiene sus propios códigos. El vocabulario técnico es compartido, por supuesto. Ahora, la forma de presentar la información, los canales de comunicación, pueden diferir levemente entre el ámbito académico y nuestro ámbito profesional. Entonces, a veces es un desafío, digamos, un desafío fácilmente soslayable, pero es un desafío poder saber cómo traspolar lo que comunicamos muy bien en un escenario para que sea también bien comunicado en el otro. Entonces, quizás alguien que pueda hacer un escrito excelente como informe en una empresa, en la administración pública, para un cliente, para un superior, etcétera,
sabe redactar muy bien ese informe, pero no tiene todavía las habilidades para escribir, por ejemplo, un artículo científico que implica a veces no solo la estructura, sino saber elegir una revista, no caer en algunas trampas como esta de las revistas predadoras, eh, cómo pensar una ponencia. Bueno, y estas cosas son minucias, pero como todo también es una práctica. Entonces, yo hoy seguramente voy a dar muchos ejemplos de las ciencias sociales, más especialmente del derecho, que es mi zona de confort, pero desde ya esto también tiene que ser un espacio constructivo. Entonces, sé que acá tenemos gente de todas las áreas, y entonces van a surgir muchas preguntas, ejemplos, de disciplinas que son distantes a la mía, y eso es una gran ventaja. Entonces, la invitación es a que comuniquen también estas experiencias que cada uno tiene, porque ciertamente enriquece el ámbito. Cuando pensamos en la investigación científica y académica, la pensamos como algo que nos ayuda a generar conocimiento. Es decir, no es meramente repetir lo que otros han dicho, sino que ayuda a saber algo más sobre un fenómeno. Y esto hace que a veces sea difícil también saber qué escribir, o sobre qué exponer, sobre qué hablar. Porque puede ser que haya temas que sean muy novedosos, que nadie escribió sobre ellos, pero que nadie escribió sobre ellos porque eran irrelevantes. Este, alguna vez en un curso anterior, una asistente daba el ejemplo bueno, sobre los calzoncillos de Napoleón, no escribió nadie, pero no es un tema científicamente relevante. Bueno, ese es un gran ejemplo. El ámbito académico, el ámbito científico, tiene como característica elegir ejemplos o elegir temas relevantes y tratar de avanzar en el conocimiento del mundo. Y entonces esto implica no que tengamos que estar paralizados porque no podemos generar nada nuevo, ¿no? Si hoy en día uno busca un artículo sobre un tema va a encontrar muchísimo material. Pero a veces la originalidad no es ambiciosa, sino que tiene que ver con eh, poder interpretar de manera crítica una información, encontrar lagunas de conocimiento, encontrar particularidades en el conocimiento. Yo suelo dar el ejemplo muy propio de las ciencias sociales, que en general muchas veces tenemos las grandes teorías que explican el funcionamiento de una sociedad, pero están pensadas desde grandes urbes, digamos, sociedades con determinadas características mucho más complejas, poblacionales, que a lo mejor no se aplican para espacios regionales muy distintos, ¿no? Quizás a veces pensar geolocalizadamente, pensar desde La Pampa, es un aporte novedoso, porque no es lo mismo lo que se dice para Capital Federal que lo que se puede decir para La Pampa, Santa Rosa, para la ciudad del interior, etc. Es decir, a veces el aporte viene de encontrar una laguna, una discrepancia, una aplicación local de grandes teorías. A veces simplemente la originalidad tiene que ver con poner en conjunto, o amalgamar, o contrastar distintos datos, distintas teorías, información que antes no habían sido puestas cara a cara. Y esto hace que, bueno, uno pueda de alguna manera refutar o pueda validar teorías o proponer nuevos argumentos, generar nuevas investigaciones, sin necesidad tampoco de tener esta ambición de la gran originalidad, como les decía. Digo, por ejemplo, quienes están
ciencias de la salud, digamos, veterinarias, quizás ingeniería, las ciencias exactas, naturales. A veces uno ya tiene algunos estudios que parecen más universales y se ve cómo se aplica en una región, si hay una diferencia, si no hay una diferencia, qué pueden revelar esos estudios que se hicieron en Estados Unidos, si se analiza la población de La Pampa, cómo generar un nuevo tratamiento, bueno, son las propuestas que pueden surgir, a veces con mayor o menor grado de originalidad. Pero, digamos, la pregunta tiene que apuntar a generar un conocimiento que aún no existe en el estado de la cuestión. Y cuando yo le decía, a veces tenemos esta diferencia entre un ámbito, el ámbito profesional, el ámbito académico, no es que sean distancias tan gigantes entre dos mundos. En general son dos mundos que coinciden mucho. Pero, en principio, las comunidades científicas o académicas tienen algunas características propias, ¿no? Tienen determinado uso del lenguaje para comunicarse. Cada uno de ustedes ya vienen de alguna carrera, de alguna rama, y conocen los tecnicismos de su propia profesión. Digamos, quienes somos del derecho podemos conocer perfectamente la terminología legal, pero quizás aquí alguien de veterinaria pueda mencionarnos un montón de términos que para nosotros sean, para todos los demás, sean crípticos. Pero esto es porque cada comunidad académica, las ciencias veterinarias, ciencias agronómicas, ingenierías, determinadas ramas, las ciencias económicas, etcétera, etcétera, cada una tiene su vocabulario específico. Y entonces el lenguaje tiene una forma de comunicar un contenido, que tiene que ver con la precisión, con la técnica, y que hace que algunas cosas puedan ser obviadas, una explicación pueda ser obviada, frente a pares. Es decir, ahora en un rato lo vamos a hablar cuando veamos algo de ponencia. Pero si ustedes se están exponiendo frente a un grupo de pares, de su propia especialidad, no es muy apropiado que definan la terminología. Por lo menos si es una terminología estandarizada. Ahora, si es algo que es novedoso, ahí sí hay que definirlo, o cuando hay discusiones. Pero en cada disciplina hay un vocabulario que ya es común. Y además de este uso del lenguaje, las comunidades académicas también tienen otras características o códigos que comparten. Entre ellas, por ejemplo, algunas siglas. Seguramente cada uno puede estar pensando en siglas de su disciplina. En Derecho, si uno ve CSJN, uno sabe automáticamente que es la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Pero para otros ámbitos puede que no signifique mucho. En cada ámbito ustedes tienen sus propias siglas y las reconocen rápidamente. Estamos entrenados para eso. También las comunidades académicas suelen compartir formas de citación. Vamos a hablar muy brevemente de eso. Por ejemplo, en las ciencias sociales predomina mucho citar en APA. En otras, por ejemplo, ciencias de la salud, creo que es de Vancouver. Bueno, cada cual en su comunidad académica tiene alguna forma de manejar la información de la citación. Hay canales de comunicación más específicos, por ejemplo, los congresos de alguna sociedad o alguna asociación o de un colegio que nos llevan o que nos convocan a presentar nuestros trabajos. Las fuentes que solemos usar, y esto hace que en mayor o menor grado de informalidad, o con mayor o menor grado de especialidad, el lenguaje o la presentación de productos académicos implique
que más allá de informar algo, tiene otras finalidades. A veces puede ser defender una tesis, puede ser presentar un argumento, puede ser mostrar resultados de un proyecto de investigación, puede ser evaluar el trabajo de otro, puede presentar un informe. Pero todo esto implica reconocer cuál es el ámbito adecuado para nuestros trabajos. Y esto es que la producción académica no solo tiene la necesidad de ser coherente por los argumentos y las pruebas que presentamos, por la postura que tenemos en una ponencia, en un artículo o en un informe, sino que también tiene que ser correcta en el marco de los parámetros que se nos presentan, parámetros de citación, parámetros formales de presentación, correcta para el tiempo de la presentación, y debe ser adecuada para el contexto. Cuando digo esto, también lo vamos a hablar cuando veamos ponencias, pero digo, si ustedes están hablando frente a pares, como les decía recién, no hay necesidad de explicar cosas básicas, que ya son sabidas. Si están hablando frente a un público de especialistas, hay cosas que ya son compartidas. Y esto es lo que hace que uno pueda entender el tipo de contexto en el cual está escribiendo o está presentando. Bien, dudas, preguntas o comentarios, ya saben que pueden abrir el micrófono cuando quieran o escribirlo por el chat. Bien, para empezar este recorrido, muy rápidamente, luego de esta promesa de sobre qué hablaremos, les voy a mencionar muy rápidamente algunas de las pautas institucionales o a través de qué y dónde se puede investigar. Esto no quiere decir que si uno no está en un proyecto, nunca puede hacer una ponencia. Institucionalmente, la universidad tiene investigación estandarizada a través o canalizada a través de proyectos de investigación que requieren cierta formalidad. No obstante, muchos de ustedes habrán participado alguna vez de congresos profesionales, ¿no? El Colegio de Ciencias Económicas, congresos de Derecho, seguramente el Colegio de Ciencias Veterinarias tiene también sus jornadas, las distintas ramas de la medicina convocan a, según las asociaciones o sociedades, a sus profesionales, a agronomía, etcétera, etcétera. Y entonces, a veces se nos convoca para comentar nuestra experiencia profesional. Y entonces venimos, sin estar en un proyecto de investigación, a intervenir en un ámbito profesional académico. No obstante, como acá tenemos intereses bastante diversos, repasamos brevemente algunas de las cuestiones institucionales y reglamentos para hablar. Cada facultad también replica y tiene otras oportunidades, así que también si alguien quiere aportar desde sus lugares, fantástico. La primera pauta que tenemos como estandarizada para canalizar proyectos de investigación son los proyectos de investigación que tiene la universidad. Existe un reglamento a nivel universidad, y a su vez esto se traslada hacia las facultades que también reglamentan los aspectos sobre cómo deben presentarse estos proyectos, cuáles son las formalidades, pero hay un formulario que es único para todas las facultades. Los segunditos, ahí se los voy a compartir para mostrárselos. Tengo muchas cosas abiertas. Acá. Bueno, este es el formulario del proyecto. Como ven, bueno, empieza la identificación de la universidad, cuál es la facultad que corresponde, título y varios elementos más que uno tiene que ir completando para ver de qué se trata el proyecto.
Esto para que puedan ver que tenemos ciertos niveles de formalidad a la hora de presentar proyectos. La invitación es a que exploren quienes están en las distintas facultades, las páginas de sus facultades, porque allí también suelen estar los temas estratégicos que plantea cada facultad, muchas veces en relación con el medio, con los temas estratégicos regionales, y también aparecen los proyectos que ya están en curso, nos invita a acercarnos a algún proyecto que ya esté vigente, a sumarnos a esas iniciativas, o simplemente a conocer cómo se trabaja. Además de estos proyectos que implementa la universidad a través de las facultades, hay algunas otras iniciativas que surgen periódicamente. Por ejemplo, los POIRE, son los proyectos orientados de investigación regional o de interés regional. No son los únicos, a veces salen los PICTO, que son cofinanciados con otra institución, con agencia, pero esto es simplemente para mostrar un ejemplo de que no solo se agota la investigación en estos proyectos a nivel facultades, sino que hay otro tipo de iniciativas que van surgiendo periódicamente. El ejemplo del POIRE lo traigo porque hace muy poquito cerró la evaluación de los POIRE, y entonces, bueno, son cosas que existen, tienen financiamiento, y nos permite llevar a cabo iniciativas a veces bastante grandes. Una segunda cuestión que tiene que ver con aspectos institucionales para tener en cuenta es que la universidad tiene una resolución que establece cómo deberíamos referenciar nuestra pertenencia a la universidad. Esa resolución yo se las dejé cargada en un drive, así que ahora les voy a pasar el link. Y es importante porque a veces uno tiene que cargar algo en una revista, y entonces uno tiene que poner su pertenencia según cómo figura en esta resolución. Caro. Hola, perdóname que te voy a hacer una No hay problema, consulta. obvio. Mira, en el caso, bueno, ahí estás hablando de publicar proyectos de investigación y todo, pero si uno tiene algún trabajo de algún posgrado que hayas hecho y lo querés publicar, ¿se puede en las revistas de la facultad? Sí, sí, se puede. Digamos, son los productos de la investigación, esos casos, investigación en el marco de un posgrado. Lo que hay que ver en esos casos es, por ejemplo, la extensión, que no es lo mismo quizás el trabajo final de un seminario que la tesis completa. Que hay varias cosas que entran en juego, pero la tesis suele ser muy larga, entonces no tiene el formato de un artículo. Y lo otro es que a veces uno escribe avances de la tesis, entonces, bueno, escribí el capítulo 1 de mi tesis y quiero aprovechar y lo publico. Bueno, eso se puede. El problema puede ser con el posgrado, que después la universidad donde uno hace el posgrado le diga, pero ya habías publicado los 3 capítulos, bueno, hay que mirar los reglamentos, porque muchos posgrados piden que haya un margen no publicado, un porcentaje no publicado. Y después, bueno, obviamente yo recomiendo mucho que cuando uno hace un posgrado, sobre todo de cara a hacer la tesis o el trabajo final, mientras lo escribe, participe de estas otras instancias, como congreso, hacer una ponencia, quizás algún artículo, porque uno obtiene un feedback. Entonces, no es lo mismo cuando a uno le hacen preguntas, o le recomiendan bibliografía, o señalan algún problema en los argumentos, y está bueno como preparación de cara a ese otro trabajo. Entonces, digamos, son ámbitos para construir. O sea, no es solo, bueno, presento mi trabajo y esto es, sino que la idea de esa presentación es aprender también en la devolución, mostrar lo que uno sabe o está construyendo y obtener la evaluación, el comentario, la pregunta, la crítica, y eso es bueno.
Gracias. No, de nada. El que quiera hacer preguntas, obviamente ya sabe, pregunta, no hay ningún inconveniente. Como le decía, bueno, esta idea de referenciar la pertinencia institucional está reglamentada en la universidad. Yo les dejo, ahora les voy a pegar en el chat el Drive, pero bueno, es importante saberlo, porque también depende a cuántos ámbitos pertenece y quién financió una investigación o de dónde sale, que también se reglamenta cómo uno coloca esa pertinencia. Para la Universidad Nacional de La Pampa va a estar colgada en el Drive esa resolución. También, y porque es una pregunta que suele aparecer, sobre todo para los que estamos en ciencias sociales y humanas, es, bueno, cómo escribo a veces algunas cosas cuando tenemos, no sé, la el, cómo pongo la barrita, el arroba, la X. Bueno, nuestra universidad tiene un protocolo, una resolución que nos muestra ejemplos de redacción no sexista. Entonces, si eso les sirve, ahí va a estar cargada en el Drive. Por lo menos los invito a verla, porque seguramente va a solucionar alguna pregunta o algún inconveniente que puedan tener. Bueno, otras menciones que son importantes, la universidad tiene cada 2 años, aquí por medio, lleva a cabo las jornadas de ciencia y técnica de la universidad, en donde se muestran los resultados de todos los proyectos de investigación de la universidad. Y también las facultades tienen sus propias jornadas de investigación, que se muestran los resultados de investigación de la respectiva facultad. Entonces, también es una invitación a acercarse a esas instancias. Bueno, otras cosas que suelen ser útiles son aspectos institucionales. La universidad tiene una guía de especialistas, ahora les voy a pasar el link también, en donde figura el listado de personas que investiga, dónde son los ámbitos en los que investigan, cuáles son sus áreas, y también contactos, por si alguien está haciendo un posgrado y necesita contactar algún posible director, o si alguien está en un ámbito profesional y necesita resolver una duda que quizá la conozca, o cuya respuesta quizá la tenga un investigador. Bueno, aquí la guía de especialistas, las estoy pasando por el chat. Y bueno, en esto no me voy a detener mucho. Está también el programa de incentivos de investigación que viene de la ex Secretaría de Políticas Universitarias, en donde se categoriza, digamos, de categoría 1, es la mayor, a 5, a los investigadores. Para esto hay convocatorias cada cierto tiempo. En este momento lo que les puedo decir es que está totalmente paralizado, siempre ha sido un sistema muy lento, en términos de incentivo económico nunca ha sido muy importante, pero sí tiene como gran ventaja que quizás si alguien está en el ámbito académico, es un poco una forma de mostrar en qué nivel está, ¿no? Estoy empezando, estoy más arriba, más abajo, y también, por ejemplo, quienes están en las categorías más altas, tienen posibilidad de dirigir proyectos, obtener ciertos financiamientos, evaluar. Pero bueno, la última convocatoria fue el año pasado, pero bueno, por las cuestiones actuales, creo que la evaluación está paralizada. Y como les decía, también tanto la universidad, y si alguien viene de otra universidad, lo mismo, suele haber definición de temas estratégicos. Universidad, facultades y otras instituciones. Esto es que a veces hay temas que son prioritarios, que son un área de vacancia, o que son un reclamo del medio en el que se inserta la institución que financia las investigaciones.
Entonces, por ejemplo, nuestra universidad suele llevar a cabo reuniones con organismos, digamos, organismos públicos o organismos de la sociedad civil, para determinar dónde hay necesidades en términos de investigación. Entonces uno puede navegar la página web de las facultades de la universidad y allí van a ir encontrando estos temas, que suelen además ser periódicamente actualizados. Yo acá les voy a dejar un link a un drive en donde hay un poco de información de estas cosas, por lo menos para poder hacer un paneo. También para pasar muy rápidamente, porque quizá no es lo que interesa más acá, eh, pero sí para que lo sepan, uno a veces, no es que la investigación siempre es a pulmón, también como la idea es profesionalizar la investigación y también es un trabajo grande, hay becas. Sepan que pueden acercarse a las distintas facultades, distintas instituciones, que proporcionan becas de investigación de distinta índole. La universidad anualmente convoca las becas de investigación y posgrado, tiene becas de investigación en iniciación en la investigación, son para estudiantes, becas de finalización, suelen ser para graduados, y de posgrado, que es para iniciar, o hay dos subprogramas, iniciar o finalizar de maestrías o doctorados. Entonces, si alguien tiene interés en esto, pueden esperar las convocatorias y ver un poco de qué se trata. Igual en el link yo dejé el reglamento general. También pueden entrar en las páginas de las facultades de cada facultad. Muchas veces las facultades tienen sus propios sistemas de becas, que sí, a veces no. Cada vez, bueno, los financiamientos son más escasos, entonces, bueno, sepan que puede ser que en esta época sea más difícil. Para estudiantes, una beca que es muy atractiva son las becas de estímulo a la vocación científica, conocidas como EBC, que las proporciona el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional. También suelen salir anualmente. Muchas gracias, Luciano, está ahí comentando que están las becas de la OEA. CONICET tiene becas doctorales, postdoctorales. Bueno, Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología suele tener becas también doctorales, postdoctorales. Y después hay un montón de organismos internacionales, como estas becas de la OEA, de universidades del extranjero. Sepan que la universidad tiene el área de cooperación internacional, no duden en escribir, seguir la página en Facebook. Bueno, eh, existen estas cosas, salen mucho. A veces hay para hacer intercambio, estadías de investigación, bueno, programas de estadías breves. Bueno, el DAD es un organismo de Alemania que tiene muchas becas. Sepan que es muy factible, salen, así que hay que buscar, esa es la invitación. No se agota en esto, hay que buscar mucho. Bueno, dicho esto, que es un poco introductorio, sí entramos al área que nos convoca un poco más, y es ¿por qué tenemos que investigar o por qué tenemos que hablar de artículos y capítulos? Bien, ahí veo el mensaje de Ana Sofía. Sí, eso perfecto. Eso te pones en contacto con el área de la Facu, que también te van a mostrar los proyectos, así que siempre es importante. Bárbara y Luciano, que sigue agregándonos. Brasil es otro país que tiene muchas becas, que salen mucho, y que suele haber mucho financiamiento. Así que genial, hay becas del Mercosur que también hay que aprovechar, programas PILA, busquen, pero en serio que sale. Vieron que a veces uno dice, ¿para qué si no me va a tocar? Estas cosas
siempre a alguien le toca, así que aprovechen. Bueno, y yendo un poco a lo que nos pedían en este taller, bueno, ¿qué es esto de tener que escribir artículos, ponencias, libros, capítulos, tesis, proyectos, planes de beca, pósteres, resúmenes, reseñas? Bueno, lo cierto es que en la vida general, eh, cuando uno investiga, ya sea en el marco de un proyecto o porque participa como profesional de asociaciones, sociedades, bueno, uno simplemente va trabajando con distintos niveles de producción. Bien, ahí María Sol también nos comenta para recibir algunos tips para mejorar la escritura. Vamos a ver un poco a grandes rasgos los distintos tipos de textos. Eh, no vamos a ver escritura tan en particular, eso no quiero decepcionarlos. Eh, si quieren que veamos alguna cosa, quizás sí la vemos. Eh, no nos vamos a poner en dos encuentros de 2 horas a redactar. Pero sí también la Facultad de Ciencias Humanas tiene muchos talleres en el Departamento de Letras justamente, suelen tener talleres de escritura y lectura, que también, bueno, son oportunidades para aprovechar. Eh, Algo igual vamos a ver y vamos a continuar. Sí, bueno, Rey La Zapa lo vamos a mencionar por arriba, pero quizás sea un buen puntapié para pensar otros encuentros. Yo les voy a comentar un poco los gestores de cita. Eh, no me quería detener en los distintos sistemas de cita porque acá tenemos profesionales de muchas disciplinas. Bueno, APA es el más común. Casi todos los ejemplos que voy a dar yo van a ser de APA porque es también mi zona de confort. MLA es bastante utilizado en el área de letras, lingüística. Creo que filología bastante. Pero, por ejemplo, los que están en el área de salud van a usar mucho Vancouver. Perdón, en veterinarias no sé qué es lo que se usa. Ingeniería sé que se usa otro sistema. Entonces, no quise entrar en ninguno en particular y ponernos en todo nos llevaría a una clase. Pero si hay dudas puntuales, nos ponemos a verlo y si no, por supuesto, sugerimos esa capacitación y generamos otros encuentros. Caro, Perdona, de vuelta. ¿un problema? No, no, ¿sabes qué? Te hago una consulta, porque yo he escuchado que usan mucho para mejorar la redacción el chat PG. ¿Lo has usado? O sea, ¿es efectivo para empezar a Yo lo he escribir? usado más para jugar, probando cosas que, digamos que para la redacción en sí. Creo que para la redacción no debería ser mucho problema. O sea, es una herramienta muy poderosa. Obviamente es una herramienta que requiere mucho control. Sí, ¿Por qué? Porque, bueno, lo que hace el chat, digamos, es lo que se llama el árbol de decisiones. O sea, ha aprendido, ha sido entrenado con muchos modelos de lenguaje que desconocemos con qué, y entonces aprende a cuál es la mejor decisión para la palabra que sigue. Entonces, bueno, aprende un poco a escribir de lo que consume. Entonces puede ser que uno le diga, escribí formalmente este texto, digamos, sí, esto que uno le pone con su propio párrafo. Bueno, es muy probable que lo mejore, pero bueno, también hay que controlar cómo lo escribió y no olvidarse que la escritura profesional es uno el que escribe también. Entonces, sí, sí, sí. por más que uno le ponga la idea, desempeño tiene que ser el propio. Entonces, bueno, son herramientas que no está mal usar, pero bueno, siempre hay que encontrar el nivel o el balance entre lo que nos aporta la herramienta y no despersonalizarlo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, hace poco veía que circulaba en redes un artículo que se había publicado que empezaba con una introducción hecha por el chat GPT. Bueno, eso es tristísimo.
se notaba que empezaba porque no le habían borrado la parte que decía, una posible introducción para tu artículo puede ser esta, 2 puntos, y bueno, entonces se entiende que cuando uno es un profesional, uno también tiene esa habilidad de escritura. Pero bueno, también a veces es un buen entrenamiento. Bueno, uno le puede incluir al chat un párrafo y decir, ¿qué reformularías de esto? Bueno, uno evalúa esa respuesta. Pero sí es una herramienta muy poderosa para traducciones. Por ejemplo, cuando escribimos un resumen en inglés, bueno, pasárselo al chat y ver qué nos corregiría. Son herramientas, o sea, no hay que descartarlas, pero hay que usarlas, hay que saber Hay que usarlas. usarla con cuidado, o sea, que no le Con cambie el cuidado, tal sentido, cual. claro. Sí, porque Exacto, por ahí ¿no? te pasa que, por ahí me pasa a mí, porque yo no la he probado a hacer, pero mi hermana me la sugirió, y por ahí me pasa que yo no tengo muchas palabras, ¿viste? Al ser contadora se me acaban los conectores, y digo yo, bueno, primero averiguar a ver cómo, si es, cómo para, no me animo a usarla, Claro, sinceramente. Mi hermana me la enseñó a usar y todo, pero no me animo a usarla para escribir la exacto. tesis. Entonces, Yo no diría que escribas tu tesis con el chat GPT, pero eso no quita que uno pueda decir qué conector o qué sinónimo y evaluar la respuesta. Esa es la clave. El chat GPT creo que hoy en día es la herramienta más poderosa. Hay muchos análogos porque, bueno, esto es una competencia empresarial, ¿no? El chat GPT está desarrollado por OpenAI. Está Bard, que es de Google, creo que es bastante bueno. Copilot, quienes tienen Windows 11 debe de aparecer el cosito de Copilot ahí abajo. Bueno, hay varias más. De hecho, una razón por la cual tampoco uno puede copiar y pegar indiscriminadamente del chat es que en realidad la propiedad intelectual de esa escritura, de ese producto, le pertenece a OpenAI, que es la empresa que desarrolló el software. Entonces, bueno, sepan que es una herramienta no para copiar y pegar, sino más para entrenarse. Eh, bueno, eso sí, de la información, una cosa es para testearla para esto, tipo, qué conectores usaría, y otra es información que uno le puede preguntar al chat, si uno le dice, proporcioname un listado de bibliografía, inventa. Inventa y es verosímil, pero inventa. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado con estas tecnologías. Eh, y sí, bueno, el estilo de escritura tiene un estilo, como les digo, que va aprendiendo de otros modelos. Uno lo puede entrenar, pero bueno, sepan que no es un producto propio lo que sale del chat, por más que uno lo entrene y todo. Entonces, hay que saber para qué usarlo. Ese es un tema delicado. Eh, de hecho, bueno, estas guías generativas son muy útiles. Eh, Adelanto, le voy a dejar para el final del curso, pero, por ejemplo, eh, todas las imágenes que ven aquí en los cuadritos de abajo son generadas por Microsoft Designer, eh, que bueno, el comentario venía a colación de que a veces tomamos imágenes de Internet y las usamos. Bueno, sepan que las imágenes que están en Internet tienen protecciones, tienen derechos de copyright, entonces no todo lo que encontramos, por más que le pongamos la fuente, lo podemos usar. Existen lo que se llaman las licencias Creative Commons, que no lo vamos a ver mucho, pero se los menciono. Eh, y cuando necesitamos alguna imagen así medio simpática, al margen de decir quién la creó, como en este caso Microsoft Designer, y le corresponde a Microsoft, eh, por lo menos son imágenes que sabemos que podemos utilizar. Reconociendo esa propiedad intelectual, tienen esa ventaja. No son imágenes reales, o sea, las crea por lo que fue entrenando el algoritmo. Bien, bueno, cuando tengan algún comentario, esto me encanta que siga por el chat o abriendo los micrófonos. ¿Cómo se demuestra? Profe, Sí, sí. lo que yo quería decirle a la compañera que estaba recién hablando, yo soy docente
y, y soy estudiante de abogacía, de procuración. Entonces, aprendí mucho cuando usted nos enseñó el taller de argumentación, y en la parte de educación nos enseñaron mucho la parte de redacción con el análisis de oraciones. Entonces, ahí uno diferencia cuando la oración está subordinada a partir de un qué. Entonces ahí como que uno va redactando, los chicos capaz que en humanas también lo hayan visto, y hay una serie de cuadernillos donde se ven la sinonimia y la antonimia, que sirven mucho para ver qué palabra queda adecuada en el texto. También cuando usted dice de la información, que no todo lo que esté en internet significa que sea válido, porque puede haber cualquier cosa que nos dispara a otra fuente que no sea tan veraz. Y, y después la parte de los conectores, que también nombraba la compañera, también es bueno eso que ella decía que es contador, y la parte de conectores que vea, en mi particular le diría que se fije cuándo es de conclusión, cuándo es de enumeración, cuándo es de explicación, cuándo es de argumentación. Entonces ahí es como que se va a llevar un poco más, digamos, la línea, para ¿No? que pueda Después me entender, lees. Bueno, entender cómo tiene que hacer digamos, un texto, cómo tendría que llevarlo. Digamos, de mi pequeñito aporte que por ahí le puedo llegar a la compañera que es contadora y que sé que es medio difícil por ahí cuando no tiene esta parte de la pedagogía que la tengo yo en este momento, y capaz que le pueda servir, y bueno, y lo que le pueda necesitar, que le pueda ayudar, acá estoy yo presente en cualquier momento. Muchísimas gracias, Fabiana. Muchas Muy gracias. buenos ¿Cómo te aportes. llamas? Fabiana. Fabiana, muchas gracias, Fabiana. Lo voy a tener en cuenta. ¿Andrada? ¿Fabiana Andrada? Tolosa, No, creo, Fabiana ¿no? Tolosa. Sí, Tolosa, estudiante de abogacía. Gracias. Sí, en efecto, bueno, todas estas cuestiones de escritura, como dice Fabiana, ¿no? O sea, cada parte también de un texto tiene sus características. No es lo mismo la introducción que el desarrollo, que las conclusiones. Eh, las oraciones, a veces tenemos conectores, oraciones subordinadas. eh, Hay características de las funciones con las que se usa el lenguaje. Es muy No olvidar, complejo el mundo de la perdón, escritura. no Sí, olvidar el punto del sujeto de lo que estamos hablando, porque a veces con una investigación no hay que perder el punto de donde arrancamos, claro. porque a No, veces en el camino encontramos muchos sujetos, pero esos sujetos tal vez son, como digamos, las ramitas de este tronco de árbol que se está creciendo en esta argumentación, en esta tesis que tienen que defender por ahí a veces. La sí, en familia de palabras efecto. también es muy importante. Sí, y digamos, hay momentos también en la escritura en las cuales el sujeto que escribe juega distintos roles, desde argumentar a describir, y digamos, que implica en uno un rol más evaluativo, más subjetivo, en el otro es más objetivo. En efecto es muy complejo. También un poco volviendo a lo que comentaba hoy una compañera aquí de letras, eh, yo no quería desilusionarlos con esto bueno, quizás no vamos a ver muchos tips de escritura, también un poco por lo que decía Damián al principio. La idea de esto no es superponernos con las funciones de otras áreas. Entonces, por ejemplo, el departamento de letras tiene sus capacitaciones en escritura, pero esto siempre se puede generar, es decir, la idea es multiplicar espacios y que también sean específicos. Y acá, como dice Fabiana, ¿no? A veces la escritura tiene que ver con la microestructura, con cómo organizamos las oraciones, cómo se lee, cómo se entiende, Las y es fuentes difícil. bibliográficas que utilizamos también, La fuente, bueno, eso también es un relevantes. tema de la jerarquía. No es lo mismo consultar un blog que consultar un artículo que tiene referato. No es lo mismo consultar un artículo de alguien que quizás es muy reconocido que alguien que no, qué argumentos están vertidos. Bueno, es complejo. Sí. De hecho, bueno, en Las este citas, paneo, las citas bibliográficas que tengo que respetar el autor que tomé.
Totalmente. Hay autores de mucho renombre y por ahí sirven para una tesis, una investigación, y los pasos de la investigación, porque eso lleva un tiempo y un espacio a ocupar y es muy, digamos, muy serio lo que hay que hacer y porque lo va a leer otra persona y a dónde va, porque también es el tema de investigación, a qué lector yo me dirijo, sea un lector general que tiene otro vocabulario, a un lector especializado con un informe específico, como lo hace un médico, hacia otros médicos, o sea, ¿cuál es el fin, digamos? El fin que uno Sí, le da a nuestra investigación. sí, exacto. Y por eso ahora esta idea de, por ejemplo, pensar una ponencia, bueno, la ponencia generalmente puede ser en ámbitos profesionales, que quizás no es lo mismo que una conversación informal. Eso no quiere decir, digamos, que todos los ámbitos requieran un alto nivel de especialidad. Bueno, son distintos registros en la adecuación de cómo se debe emitir el mensaje. Eh, Quiero retomar algo que se está diciendo acá por el chat. En efecto, bueno, esta idea del chat GPT, de todos estos modelos de los Large Language Model, digamos, que son inteligencias artificiales generativas, son herramientas muy ventajosas, en eso estamos creo que todos de acuerdo, pero hay que usarlas con mucha cautela. Bueno, es muy bueno tematizarlos en estos espacios, porque bueno, es una realidad que está. Entonces, uno no puede soslayar esto, eh, pero justamente en la investigación, como dice Maite, uno también muestra las habilidades que tiene como profesional, como investigador, como académico. eh, Así como un médico no le pide al chat GPT que le elabore el informe de un paciente, bueno, tampoco en una ponencia. Sí. Las herramientas hay que usarlas como herramientas, lo cual implica no desdibujarnos nosotros. Aún así, son herramientas que se pueden usar para muchas cosas, ¿no? Cada uno sabrá para qué lo puede usar, hay que probar, hay que entrenarlo. eh, pero bueno, esto que decía hoy Santiago, hay cosas que uno, si le pregunta al chat GPT o a otra, alucina, nos van a inventar datos. Yo no traje ejemplos ahora acá, pero bueno, si ustedes le piden al chat GPT que le dé un listado de bibliografía sobre un tema X, le va a traer un listado hermoso y súper creíble. Pero si se ponen a buscar, van a ver que no son libros que existan. Es porque es una tecnología que no está preparada para buscar cosas verdaderas, sino para crear discursos verosímiles. La idea del árbol de lecciones tiene que ver con otras cosas. Exacto, lo que dice Martín, o sea, hay un ejercicio profesional que no se puede delegar a una máquina. Que no quiere decir que la máquina no pueda ser una herramienta de uso, ¿no? Así como todos utilizamos, la computadora es una máquina, y la usamos y nos sirve, y el Zoom ahora nos sirve, bueno, no nos puede reemplazar. Sí puede optimizar un montón de funciones, ¿no? Procesar datos, hay algoritmos que son súper útiles, pero, digamos, el mensaje es que las herramientas son, los profesionales no dejamos de ser nosotros. Entonces, bueno, si tuviera que decir el chat para, por ejemplo, pedir sinónimos, sí, para que nos escriba un párrafo de la tesis, y no, pero, pero bueno, se puede utilizar para muchas cosas y siempre juzgar criteriosamente para qué lo usamos. Bien, dentro de los textos que nos suelen tocar a la hora de investigar, y nos vamos a detener en artículos y ponencias. eh, ya verán o habrán visto que quien investiga suele hacer artículos científicos o artículos académicos, que pueden ser artículos en revistas profesionales, que a veces se caracterizan por tener una lógica mucho más rápida de publicación. Vamos a ver eso más tarde. O artículos en revistas científicas o académicas, que suelen ser un poco más lentos porque atraviesan por distintos pasos.
Y generalmente esos pasos tienen que ver con una evaluación. Evaluación que es lo que se conoce como referato, evaluación de pares, eh, que lo que intenta hacer ese referato es validar el conocimiento. No quiere decir que un artículo que no tenga referato no sea bueno, pero sí que no ha pasado por ese sistema de validación, bueno, hay un riesgo. También hay riesgo con lo que tiene referato, pero se supone que es menor. Y vamos a ver también, seguramente, o terminando el día de hoy o mañana, algunas cosas para tener en cuenta de este mundo de las publicaciones científicas, de artículos. También, en términos de producción académica, uno puede participar en la escritura de libros, capítulos de libros, que también pueden tener algún tipo de evaluación o comité editorial. Bueno, hay libros que tienen ISBN, que es el Identificador Internacional del Libro, como el DNI, y a veces hay libros que no lo tienen. Se suele recomendar, si van a publicar, busquen una editorial seria que tenga ISBN, por lo que vale, ¿no? Por el trabajo que hay detrás, hacerlo valer también. No nos vamos a detener mucho en esto, pero bueno, si tienen dudas, consultas, obviamente las canalizamos. Bueno, y ponencias que las vamos a ver en unos minutos, que suelen ser lo más común, o los primeros pasos que damos en el ámbito de la investigación, y también, por supuesto, en los encuentros profesionales. Y después existen otros tipos de productos. Muchos de ustedes seguramente sus carreras de grado, posgrado, han tenido que hacer tesis, lo cual implica que generalmente uno tiene que hacer un proyecto o plan de tesis primero, pues hacer la tesis, normalmente una defensa oral, y por lo tanto suele tener un encadenado o un entramado de pasos. También hay presentaciones de pósters, comunicaciones, reseñas, informes, muchos otros tipos de producción científica. En cuanto a las ponencias, y para entrar ya un poco en el corazón del encuentro, de cualquier manera ustedes siéntanse libres de llevar la conversación por donde quieran también. Me gusta la participación, así que mejor. Las ponencias, como les decía, suele ser el primer paso que uno da, ya sea porque como profesionales que participa de encuentros o eventos que convoca una asociación o una sociedad profesional, o porque también desde un proyecto de investigación uno concurre a presentar los avances de su labor. Y la ponencia es un trabajo que se expone oralmente en el marco de un evento. Y por eso hay que pensarla en distintas etapas, aunque parezca mentira. En primer lugar, porque generalmente cuando va a ocurrir un evento, pongamos el Congreso de Derecho, pongo un ejemplo de mi disciplina, supongamos que está convocada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, que participa el Colegio de Abogados. No es que nos invita un día y uno aparece y habla y ya, sino que esto implica un montón de pasos previos. Generalmente, bastante tiempo antes, el día del congreso, evento, se convoca la presentación de resúmenes. Es decir, el primer paso para pensar una ponencia, que va a ser una exposición oral, el primer paso es escribir un resumen, que serán unas 200, 300 palabras, normalmente, un título, en el cual uno
en ese resumen, sintetiza de qué va a hablar en esa ponencia. Generalmente explicamos el tema, una pregunta de investigación o hipótesis, objetivos y resultados. Pero el resumen es un texto escrito que antecede y que anticipa y presenta el contenido de aquella ponencia futura. Por lo tanto, lo ideal es ir escribiendo la ponencia junto con el resumen, ¿no? Porque entre telones suele pasar que escribimos el resumen, es muy común, y después la ponencia. Pero el problema es que corremos el riesgo de escribir y prometer cosas que después todavía no teníamos listas y no podemos cumplir. Entonces, prolijo, escribir el resumen junto con la ponencia, o tener la ponencia lista y después escribir el resumen. Es difícil, pero bueno, es lo ideal. Uno presenta el resumen, hay congresos, jornadas, simposios, etcétera, que aceptan todos los resúmenes que llegan, y hay otros que evalúan y aceptan o no. Digo esto porque tienen que ver qué tipo, hacia dónde están presentando sus trabajos, para saber si tienen que esperar la aceptación o no para concurrir al evento. Esto, digamos, es un trabajo un poco de indagación en las pautas. Si nos aceptaron el resumen, tenemos nuestra ponencia o escribimos nuestra ponencia. A veces se pide que la ponencia se presente antes del congreso o jornada. A veces, y creo que es lo mejor, que se presente escrita después. Esto es porque algunas jornadas o congresos pueden hacer dos cosas. Circular las ponencias antes, para que toda la mesa o personas que concurren tengan el texto y puedan discutirlo, o bien porque también se puede publicar después un libro de actas. No todos los congresos tienen libros de actas, pero muchos sí. Entonces, cuando pensamos la ponencia, como ya pueden ir viendo, tenemos estas tres instancias. Escribir la ponencia para una presentación oral. Hacer la presentación oral y después, si hay una publicación, o si nos piden el escrito, la escritura para esa publicación o para circular. Cuando digo el primer punto, la escritura para la presentación oral, es un aspecto muy importante, bueno, sobre todo quienes se están iniciando, por ejemplo los estudiantes, saber que la ponencia se piensa para exponerla oralmente, ¿no? Esa es la finalidad de una ponencia, la finalidad central. Y esto hace que tengan que pensar cuánto tiempo disponen para hablar y qué recursos disponen para poder presentar esa ponencia. Ejemplo, si quieren presentar un montón de gráficos porque necesitan mostrarle al público las hermosas estadísticas que generaron, asegúrense de tener un proyector el día de la presentación. Porque si toda su presentación, toda su escritura depende de una presentación a proyectar, y no lo tienen, esa escritura se cayó. Y lo otro que es muy importante, pero muy importante, es que tienen que pensar, al momento de escribir la ponencia, en el tiempo disponible. Y esto es porque generalmente las ponencias, según el evento, según la mesa, suelen tener de 10 a 20 minutos. Vamos a redondearlo en 20 minutos como un tiempo generoso. Pero si nosotros escribimos una ponencia súper larga,
nos vamos a quedar sin tiempo. Entonces, sepan que hay que moderar el tiempo digamos, a la escritura, o al revés, la escritura al tiempo. En un cálculo así muy a grandes rasgos, pero esto primero es muy propio de ciencias sociales, lo que voy a decir, es juris tantum, o más bien al tuntún, así que no lo tomen como sacrosanto, pero muchas veces pensamos que más o menos cada página nos lleva alrededor de 2 minutos explicarla. A veces no, porque tenemos argumentos más irrelevantes, a veces sí, bueno, sepan más o menos calcularlo. Pero si yo tengo una ponencia de 30 páginas, tengo 10 minutos, me voy a quedar corta. Me sobra ponencia. Bueno, guarda que el efecto de la ponencia es una presentación para un tiempo determinado en términos orales. Nos tiene que alcanzar el tiempo. Seguramente esto que dije de 2 minutos una página, para otras disciplinas puede ser totalmente distinto, así que, bueno, incluso para derecho, como digo, no hay que tomarlo tampoco tan al pie de la letra. Cosas importantes. Como les decía, la ponencia no es un texto aislado, sino que va acompañada de un título. Entonces, que el título sea representativo, que sea expresivo del contenido. Va acompañada de un resumen. Ese resumen que presentamos previamente. Que el resumen exprese o que muestre realmente el contenido de la ponencia. Porque también a veces el resumen se publica previamente y eso ayuda a que la gente decida si ir a escucharnos o no. Entonces, un resumen mal hecho puede hacer que se pierda interés quizás en un trabajo brillante. Bien, y finalmente, la presentación oral, que es el momento central de una ponencia. Características que tiene una ponencia. Bueno, una ponencia que es convocada por una escuela profesional, un consejo profesional, un colegio, una sociedad, una asociación o una universidad, suele tener ya un grado de especificidad más alto. Esto requiere que la ponencia involucre ya vocabulario técnico ante especialistas. Como les decía hoy, quizá la terminología técnica que uno podría explicar en una clase frente a alumnos, o que uno podría explicarle en una charla de café a otras personas, es algo que en un congreso de la Asociación de Médicos Veterinarios sobre anatomía, difícilmente tengan que explicar el vocabulario sobre la anatomía. Pero con toda seguridad, si se sientan a tomar un café conmigo, necesitan explicarme todo el vocabulario de anatomía. Bueno, son públicos específicos, especialistas, y por lo tanto, la lengua de disciplina es una marca de adecuación. Por supuesto, la ponencia implica que uno va con un tema acotado, al tiempo, 10, 15, 20 minutos, quizás alguno pueda ser más largo, 30 minutos. Y en ese tiempo hay que lograr desarrollar un argumento con determinada profundidad. Sin caer en aclaraciones obvias, pero sí estableciendo, obviamente, de qué se va a hablar y hablarlo en efecto, cumplir con esa promesa. Es recomendable que cuando uno va a comenzar la presentación en la ponencia, uno diga cuál es el tema, cuál es la estructura de la ponencia, cumplirla
como les decía, anunciar el tema, los principales argumentos y las principales conclusiones. A su vez, bueno, cada disciplina también tiene sus propios rasgos. Digamos, quizás hay disciplinas en donde los datos tienen mucho más valor y no son soslayables, mientras que otras tienen más debate y no tanto los datos duros. Bien, acá Aixa Tofoni menciona, bueno, la cuestión del lenguaje es específica a distintas disciplinas técnicas. En ciencias sociales, por ejemplo, hay muchas categorías que son polisémicas y hay que posicionarse, por supuesto. Yo cuando comenzaba les decía, en algunos casos, cuando algo no tiene discusión, no parece que haya que aclararlo. Digo, no sé, cada uno de ustedes tendrá algún vocabulario. Voy a decir una cosa muy gruesa. Si yo voy a un congreso de anatomía y digo la palabra esqueleto, probablemente no sea polisémica y no tenga que explicar qué es un esqueleto. Sin embargo, hay vocabulario que tiene discusión, y bueno, en ciencias humanas, ciencias sociales, casi todo, digamos, tenemos, siempre el marco teórico nos interpela y hace que, por supuesto, esté en discusión lo que decimos. Y en esos casos también es importante explicar desde dónde hablamos. Por supuesto, eso es fundamental, y también muestra que uno como investigador conoce las discusiones, no dar por sentado que algo es claro cuando no lo es. Cuando sí lo es, bueno, quizás no hay que aclarar tanto. Pero bueno, esta idea de lo obvio va a depender mucho del campo de trabajo de cada uno. Lo obvio depende también del conocimiento de uno, hay cosas que no son tan obvias. Y por supuesto, todo trabajo tiene un recurso a citas bibliográficas. Es decir, el conocimiento no surge de la nada, todos construimos nuestro conocimiento gracias a fuentes o a lo que otros han dicho, lo que otros han hecho. Entonces, un rasgo de los trabajos, ponencias, artículos y demás, es que siempre hay un recurso a citas bibliográficas, y eso también hay que explicitarlo en el trabajo escrito, como también cuando sea necesario en las presentaciones orales. Y bueno, por ejemplo, en esto, ¿no?, de la polisemia, bueno, a veces decir, por este concepto, entiendo lo que señala García en su obra del 2020, que es tal cosa. Entonces, bueno, ahí sí se explica o se expone. Bueno, características formales, está un poco en blanco porque depende de la convocatoria, ¿no? Pero generalmente cuando se convoca a un congreso, una jornada, un simposio, viene las pautas, las reglas sobre cómo presentar nuestro trabajo. Cómo presentar el resumen. Times New Roman, Arial, 12, 1,5, cómo. Y lo mismo, cómo hacer la ponencia. Y esto que ya salió en varios mensajes, por ejemplo, con qué formas de citar, qué sistemas de citación. Vamos a citar en APA, en MLA, bueno, Vancouver, Harvard, ¿qué? Y esto de las características formales, a veces uno tiende a minimizarlo, y eso es un error. Digo, bueno, a veces me dijeron que tenía que citar en APA, no sé muy bien qué es esto, cito como quiero. Pongo nota al pie y pongo los datos que quiero. O bueno, me dijeron en Times New Roman y me olvidé y lo puse en Arial. Bueno, a veces esto nos lleva a que se descarte el trabajo, pero es una muestra de desprolijidad. Digo, así como uno puede decir, bueno, no es importante, es una pavada, lo soslayo. Bueno, si es una pavada, ¿por qué no lo podían obedecer, digamos? Son formalidades que muchas veces ayudan a estandarizar el trabajo y a compartir la información bajo códigos que las distintas personas entienden.
Ya vamos a hablar un poquitito de sistemas de citas, que suele ser muy problemático, pero los sistemas de citas son códigos que nos permiten entendernos en ese uso de la información. Entonces, características formales, siempre miren las pautas, obedézcanlas, son importantes. Bueno, ¿qué suele tener una ponencia? Generalmente, obviamente hay que mirar las pautas, pero normalmente tenemos un título, siempre, el título está siempre. Nuestro nombre y apellido, por supuesto, no lo puse, pero es obvio. La pertenencia institucional, es decir, cuál es la institución que financió o que albergó o que le dio lugar a nuestro trabajo. Soy de la Sociedad Argentina de Mastología Vacuna, entonces estoy inventando. Bueno, hay que decir quién es o cuál es la institución que apoyó este trabajo. Como les decía hoy, guarda que las instituciones tienen a veces su forma de pedir ser invocadas. La pertenencia institucional, por ejemplo, de la universidad, está reglamentada, está en el Drive. Bueno, generalmente se pide el mail de cada uno, o el de contacto, y si está en el marco de un proyecto de investigación, una notita al pie, en el cual uno dice que en el marco de qué proyecto se enmarca esta ponencia. El resumen, que se supone ya lo presentamos, una introducción en la cual uno anticipa cuál es el tema, cuál es el tópico que convoca a la ponencia. Recuerden que tiene que ser puntual porque tenemos que medir esto en relación con el tiempo que tenemos para hablar. Los objetivos de este trabajo, y es una buena práctica anunciar la estructura de la ponencia. Algo que además les va a servir mucho para orientar la exposición. Luego, siempre está el cuerpo del trabajo, el desarrollo y la fundamentación. En ciencias sociales, humanas, generalmente suele ser más argumentativo. Bueno, yo estoy diciendo ciencias sociales y humanas, pero es una bolsa gigante de muchas disciplinas, ¿no? Con muchas particularidades. Cada uno conoce también su ámbito, pero que también en ese cuerpo, en ese desarrollo, suele estar caracterizado por ciertos rasgos de la estructura disciplinar, ¿no? Si son disciplinas más argumentativas, suelen estar caracterizados por la contraposición y el respaldo bibliográfico, y también tienen sus propias formas de incluir los datos. Mientras que las disciplinas más duras suelen caracterizar mucho este desarrollo por una parte muy fuerte de metodología, de presentación de resultados, como dato puro y duro, y en la discusión. De hecho, ese es un formato casi estándar para muchas disciplinas. Por ejemplo, quienes están en ciencias de la salud, si uno ve artículos del área, suelen tener esa estructura muy, muy marcada, ¿no? Introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias bibliográficas o bibliografía. Mientras que en otras disciplinas se acomoda un poco más a la discusión o a los argumentos que están en juego. Bueno, esto es, como ven, una habilidad también disciplinar. Bueno, conclusiones, por supuesto, los trabajos siempre tienen que tener conclusiones que tienen que estar respaldadas en el cuerpo del trabajo, es decir, no surgen de la nada. Y finalmente, bibliografía, es decir, el listado de textos que hemos utilizado para la construcción de nuestro trabajo. Por ejemplo, en APA, este sistema que hablábamos hoy, las referencias bibliográficas involucran
solo a los textos que fueron referenciados. Si yo lo consulté, lo leí, pero no lo referencié, cita directa o indirecta, no va. Pero, bueno, hay que ver qué propone cada sistema de citas, ¿no? Cada uno en su disciplina tiene que involucrarse en esto. Que, de nuevo, son marcas en donde uno se da cuenta de la experticia del otro. En esto de las conclusiones, yo les decía, en las conclusiones no debe aparecer nada nuevo que no se haya dicho en el trabajo antes. Así que tiene que estar adecuado o tomado del resto del desarrollo argumental. Un gran consejo, quizás sobre todo para quienes se están iniciando, es aprovechar a ir a escuchar congresos, eventos, jornadas. Por eso yo les mencionaba también las jornadas de ciencia y técnica de la universidad y de las facultades. Porque uno aprende escuchando y aprende viendo. Entonces, uno aprende de los aciertos y de los desaciertos de otros, pero bueno, son entrenamientos que vamos haciendo paulatinamente. También para quienes estén iniciando, suele haber foros o jornadas para jóvenes investigadores, distintas disciplinas, aprovéchenlos también, porque suelen ser ámbitos más amables y bastante buenos para la interacción. Y lo otro, por supuesto, quienes estén dentro de proyectos de investigación, generalmente uno comienza yendo a donde va el director del proyecto o compañeros de proyectos, o escribiendo junto con otros compañeros en el proyecto. Entonces, bueno, uno empieza con el que sabe un poco más. Entonces, se va aprendiendo sobre esa marcha. Bueno, consejos, paso rápido. Quienes quizá tienen más experiencia pueden agregar otros, así que también bárbaro si los agregan en el chat. Bueno, es importante que elijan bien un tema, que el tema sea responsable a la hora de elegir una ponencia, o de hacer una ponencia. Y cuando digo responsable, no es porque, wow, cuánto mito que hay detrás de hacer una ponencia, sino porque a veces pasa que hay un congreso y, bueno, uno quiere participar y alguien dice, escríbete sobre tal cosa. Y a lo mejor ese tema es algo súper trillado, ya trabajado, muy genérico, nosotros no sabemos nada. Bueno, quizás si no sabemos nada, sea una buena oportunidad para interiorizarlo, pero tampoco vamos a quedar muy bien si vamos a decir cosas que son súper obvias. Entonces, bueno, también autodiagnosticarse a la hora de decir, me interesa abordar este tema, puedo abordarlo, vale la pena. Y eso va un poco de la mano también con el evento. Como les decía, no es lo mismo quizás una jornada de jóvenes que por ahí ya era una mesa con otros expertos. Igual los ámbitos académicos muchas veces son ámbitos muy amables, a veces no tanto. Profe, una pregunta. Sí, sí. En lo que nombró anteriormente la diapositiva, el tema de la hipótesis. Sí. ¿Dónde la ubicamos? ¿Dentro del resumen o a partir de la introducción que demos de la investigación? Como en el cualquier trabajo, método. sí, en la ponencia tiene que estar en la introducción, esa hipótesis y los objetivos, o pregunta disparadora, ¿no? O sea, también dependiendo un poco de la disciplina, pero en el resumen también está. El resumen representa lo que está en el trabajo. Entonces, como la hipótesis, la pregunta, los objetivos son partes centrales, están al inicio, van a estar con seguridad en la introducción. Y como el resumen representa o responde al trabajo, la hipótesis, que es el elemento guía,
va a repetir también esa hipótesis y los objetivos seguramente. La metodología, que por ejemplo es una parte central, brevemente, seguro que va a estar en el resumen, muy breve. Los resúmenes suelen tener 200 a 300 palabras, no puede escribir toda la metodología. Y en el cuerpo del trabajo, como les decía, dependiendo mucho de la disciplina y la extensión de la metodología puede estar o en la introducción o puede tener un apartado propio en el desarrollo. En muchas disciplinas, y también dependiendo de la investigación, es muy común que tenga un apartado propio. Por ejemplo, quienes vengan de química, salud, bueno, sociología, bueno, cada uno de ustedes podrá ir pensando, casi seguro que la metodología tiene un apartado propio en el desarrollo por el detalle que requiere, porque obviamente la metodología condiciona los resultados también, o modela los resultados. Bien, ¿dudas o preguntas? Bueno, en esto de decir, bueno, que la presentación sea atractiva o buscar recursos para captar la atención dentro de lo que es adecuado para la disciplina, ¿no? Por más que uno quiera llevar una película, porque es muy linda la película, no tiene lugar en la ponencia. Comenzar con un chiste, bueno, guarda, porque el humor es difícil de manejarlo, que sea bueno, que se entienda, no quedar medio pintado porque no causó gracia, porque no se entendió. Bueno, digamos, la idea de lo atractivo tiene que ver con el registro del contexto, ¿no? Bueno, a veces es atractivo simplemente hacer una presentación muy directa y breve. No tiene que ver con hacer un chiste, tiene que ver con hacer algo claro. A eso me refiero. Las ponencias, presentaciones, siempre tienen un espacio, o deberían tenerlo, de intercambio posterior. Entonces, es normal que después de estos 10, 15, 20, 30 minutos haya un espacio destinado a preguntas o comentarios. Entonces, es bueno que nuestra presentación deje en claro cuáles son los puntos de los que se trató, aunque parezca novedad decirlo así, para que también después haya un lugar para hacer preguntas. Acá Pamela dice, a veces para iniciar y captar sirve hacer preguntas que interpelen y les acerca a los que exponemos. Sí, tal cual, ese es un recurso buenísimo, porque el otro también ya se siente incluido. Y además al hacer la pregunta, el público cognitivamente ya puso a andar su cabeza. Entonces, bueno, los invocamos desde un lugar activo. Son buenos recursos esos. Yo he estado en algunas presentaciones muy buenas que empiezan con una imagen, que empieza con una reflexión, hace algún tipo de giro. A veces, bueno, los gráficos, cuando la información es compleja, si están bien hechos. Bueno, los recursos dependen mucho de lo que uno presenta, pero es un arte. Y por eso también está bueno ir a escuchar presentaciones y también conocerse como expositor, ¿no? Porque a lo mejor vamos a una charla y escuchamos a alguien que hace un chiste y perfecto, pero bueno, si yo no soy muy graciosa, quizá quiera usar la misma técnica y no me salga. Bueno, tiene que ver con la adecuación, el registro del contexto y también de las propias habilidades. Después, bueno, para mí algo que es dos cosas que son importantes es medir muy bien el tiempo. Yo siempre digo, hay que tener cuidado con la introducción, pero con cualquiera de las partes. Pero me ha pasado de presenciar ponencias en las cuales hay 10, 15 minutos y las personas terminaron de hacer la introducción a los 10 minutos y se terminó el tiempo y todavía no empezaron con los argumentos centrales. Bueno, tengan mucho cuidado con eso, porque el tiempo vuela. Y eso también tiene que ver,
y creo que esto es una de las pautas más importantes en el comportamiento en un evento científico, académico, profesional, que tiene que ver con respetar los tiempos atribuidos a la exposición. Si tenemos 15 minutos, usemos los 15 minutos. Bueno, a lo mejor se nos pasó a 17, pero no nos tomemos media hora. ¿Por qué? Porque no somos los únicos expositores. Y si nos pasamos mucho del tiempo, le robamos tiempo a otra persona, le robamos tiempo al público y robamos tiempo del intercambio final, que es muy importante. Entonces, respetar el tiempo es una forma de respeto ante los demás. Entonces, mídanlo así. No se sientan ofendidos cuando les llega el cartelito, quedan 5 minutos. Es normal, está bien. Tiene que ver con compartir el tiempo y tener un espacio constructivo. Bueno, destacar siempre los argumentos centrales, dejar las conclusiones en claro, y de nuevo, así como lo del tiempo es muy importante, si uno va a un evento, uno va a un evento. Eso quiere decir no quedarnos solos de alguna manera. A veces pasa que hay gente que va a una mesa y va solo a su mesa. O peor, que va a su charla, a su exposición, a su presentación y a nada más. Bueno, la idea, quizás como decía hoy, de participar de un congreso es mostrar lo que uno produce, que también es una forma de tener un feedback. Que le digan, che, mira, esto está buenísimo, acá tenés algo importante, o este argumento está flojo, o acá no estás distinguiendo bien este concepto que es polisémico, acá hay un par de textos que están buenos, y eso hace que, así como uno se enriquece, uno también está para enriquecer a los demás. Entonces, no vayamos solo por nuestra exposición, sino también los eventos implican interactuar en otras mesas, en otras exposiciones, escuchar, preguntar, comentar. Digamos, es una forma de también involucrarse en el ámbito. Es decir, no se retiren enseguida. Cuidado con la cantidad de citas textuales, o sea, no porque haya que mentir, pero si tenemos muchas citas textuales en el texto, puede ser que después nos cueste mucho exponerlo, porque la cita textual involucra cosas que hay que decir tal cual. Entonces, si nuestra ponencia es predominantemente de citas textuales, nos puede costar mucho exponerlo. Hay que graduar eso. Bueno, si hay gráficos o imágenes, eso le puede pasar a muchos según la disciplina, guarda con la cantidad y cuántos tienen que proyectar. Porque si tienen que explicar 20 gráficos de torta, de barras y no sé qué, y tienen 10 minutos para exponer, no van a llegar con el tiempo. Entonces hay que achicar el contenido. Eso también va en la proporción y la importancia. Y por supuesto, si hay una publicación posterior, hay que atender a las pautas que nos piden desde la organización y fundamentalmente atender a las normas éticas, algo que vamos a hablar o vamos a retomar mañana. Bien, dudas, preguntas, comentarios, aportes, también cada uno desde su disciplina. Yo sé que esto es un poco gigante quizás en el paneo, porque no entra en disciplinas en particular. Tenemos un público bastante diverso y trasfondos diversos, y seguramente lo que uno pueda decir para una disciplina no se aplica tanto para otra. Pero bueno, sí está bueno tener un espacio donde presentar esas diferencias, así que están, por supuesto, abiertos a comentarlo. Alguien había preguntado si quedaba guardada, supongo que sí, porque se está grabando, así que el material lo tiene la consultora. Bien, ¿dudas o preguntas?
Bueno, me alegro, Mariano. Yo sé que, digamos, la meta quizá que uno dice, vamos a pensar cómo escribir ponencias y artículos, queda un poco difícil en este espacio, digamos, de pocas clases, pero bueno, es importante eh, poder pasar por un montón de puntos y después en lo que haya que profundizar, siempre se pueden generar más iniciativas. Siempre está bueno tener espacios para encontrarse también. Buenísimo. Ya estamos en hora y no quiero demorarlos más, así que nos encontramos mañana nuevamente por esta vía y ya seguimos con otros puntos más. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, Luego. profe. Nos vemos Gracias, mañana. adiós. Chao.